Buenas noches, jóvenes, compartiendo la información de esta semana. Se han tenido problemas técnicos a partir de, que se adjunta o que se integra el video en YouTube. De repente la conexión no permite que se pueda compartir en su plataforma, pero bueno, estamos nuevamente haciendo esos cambios pertinentes para que ustedes pues tengan su información. Vamos a retomar la temática de lo que era Taylor. Recuerden que la semana pasada hablamos un poco de él y vamos a estar manejando algunos elementos importantes de esta, pues podríamos manejarle teoría y que también es identificada como una ciencia. Taylor nos dice que la organización y la administración deben de estudiarse y tratarse como una ciencia, no de manera empírica, no debe de improvisarse, debe haber una planeación. Cuando hablamos de que es una ciencia es porque van inherente el método científico y con ello se le va a dar validez a los conocimientos. En Taylor entonces pretende elaborar una ciencia y que esta de cierta manera pudiera contribuir a una manera más efectiva de hacer un estudio de la organización. Cuando Taylor maneja estos conocimientos, de cierta manera son ordenados y son sistematizados, pero también son conocimientos que son de manera universal, que actualmente siguen en vigor, que muchas culturas lo manejan y que ayuda a estudiar a las empresas y a las organizaciones con fines descriptivos. ¿Por qué con fines descriptivos? Bueno, cuando tú estás dentro de una empresa, de una organización, tienes que ver los fenómenos, los factores, ver ciertos diagnósticos que se deben realizar en la empresa para describir lo que está pasando. Con ello vas a poder comprender el funcionamiento de la misma, la evolución, el crecimiento y la conducta de todas las personas que están dentro de la organización. Taylor también enfatizaba que una organización debería de tener pues esta parte racional del trabajo y pues dejar a un lado los métodos científicos y rudimentarios de cierta manera por métodos más validados. Y entonces la organización racional de trabajo se va a fundamentar en los siguientes aspectos. Es un instrumento que es básico para que se racionalice el trabajo, sobre todo de las personas que están a nivel operativo, y pues se tiene que hacer una división y subdivisión de los movimientos necesarios para la ejecución de diversas operaciones de una tarea. Recordemos que en muchas empresas hay procesos, hay procedimientos que justo se tienen que ir manejando con la idea de que se realice con mayor efectividad y haya una mejor productividad. Entonces, si nosotros como expertos en las empresas podemos racionalizar de manera pues acertada estos trabajos, pues la gente se va a cansar menos y va a haber mayor productividad. Empieza a haber un movimiento en estudio de tiempos y movimientos, lo cual va a permitir que se hagan esta racionalización correcta y se van a implementar métodos de trabajo, de acuerdo a lo que Taylor nos está diciendo. Entonces, entre las ventajas de poder trabajar este análisis del trabajo y tiempos y movimientos, pues está la eliminación del desperdicio del esfuerzo humano en movimientos inútiles y la distribución uniforme del trabajo para que no haya periodos en que falte o sea excesivo. Comentaba, muchas veces las personas que tienen toda la expertise son los mismos operativos. A menudo cuando están haciendo algunos procesos, ellos mismos te pueden decir cuál quitar o cuál omitir o cuál a lo mejor hacerlo más efectivo para que pues se reduzca un poco más estos tiempos en cuanto a la productividad. Ya con Taylor se trabajaba la famosa fatiga humana y bueno, él hizo varios estudios de los movimientos humanos y entonces identificó que la gente, pues para que no se fatigue tanto, debe de evitar movimientos inútiles en la ejecución de una tarea. Dos, cuando se ejecuta esa tarea se debe haber
que exista mayor economía desde el punto de vista fisiológico. 3, dar la secuencia apropiada a los movimientos mediante los principios de economía de movimientos. Entonces, cuando se revisan actividades, se tiene que atender a que se reduzca esa fatiga humana. Y para ello, pues vamos a utilizar métodos. Ok, cuando hablamos de división del trabajo y especialización del operario, nos estamos enfocando a que cuando se hace el análisis de trabajo, de tiempos y movimientos, se genera una reestructura en todas las operaciones empresariales, eliminando, como decimos, todos esos movimientos innecesarios, economizando energía y tiempo. Una de las grandes consecuencias de estos pues, estudios fue la división del trabajo y que la gente fuera especialista, aunque fuera a nivel operativo, con el fin de elevar su productividad. Y comentábamos en clase, a veces pensamos que el ser operativo, pues tú vas a introducir a cualquier persona a tu empresa, no es así de fácil. También para ciertos niveles, para ciertas áreas, para ciertos puestos, se tiene que contar con gentes especiales porque estos van a generar que haya mayor productividad. Obviamente también tiene que tener ciertas habilidades. Si se requiere a lo mejor fuerza física, tendrá que tener ciertas condiciones, ciertas características para poder realizar su actividad. La especialización, bueno, decíamos, el operativo también tiene que ser especialista y entonces podemos decir que debe haber operativos en ciertos departamentos y dedicados a una única operación o tarea de manera continua y repetitiva. Comentaba que cuando yo he estado trabajando en algunas empresas y también como consultora, identificaba en una empresa colchonera que había un gran error. Esta empresa colchonera lo que hacía es que movía los operativos continuamente. Y no estoy hablando de cada semana. A lo mejor cada día le tocaba a un operativo estar en diferentes departamentos. Y entonces lo que hacía es que el operativo no fuera especialista, sino que estuviera turnándose en diferentes puestos. Esto no es tan correcto porque entonces tú no vas a generar una expertise en ese operativo y también puedes generar fatiga y puedes generar pues cierta incomodidad con tantos movimientos. ¿Ok? Entonces, hay que identificar la importancia de que sea el operativo muy especialista en su área. Entonces, también vamos a ver que en esta especialización, el operativo, pues, tiene que tener esa libertad para realizar su trabajo y también se le debe dar iniciativa para que él pueda desenvolverse de manera correcta. Y entonces, pues que no sea un trabajador automático, sino que pues el trabajador operativo llegue a una mecanización del proceso, pero apegándose a ciertas reglas. También Taylor fue el pionero en diseñar cargos y tareas. Aquí, pues al hacer esa división de actividades, entonces él identifica que debe haber ciertos puestos y ciertas actividades que la persona esté realizando. Y entonces, hoy en día lo conocemos como descriptivo de puestos, pero si ustedes se dan cuenta, ya él había identificado esa necesidad de agrupar por puesto actividades y que la persona fuera especialista en estos puestos. Cuando hablamos de el diseño de puestos, vamos a tener que identificar algunos términos. Por ejemplo, tarea es la actividad ejecutada por alguien en el desarrollo de su trabajo y es la menor unidad posible de la división del trabajo en una organización. Entonces, tarea es cualquier actividad que va a ser ejecutada por esta persona dentro de su puesto de trabajo. Cargo es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica o repetitivas. Entonces, diseñar un cargo es especificar su contenido, los métodos a emplear y las relaciones con los demás cargos. Y volvemos a la idea. Esto hoy en día se llama descriptivo de puestos. Yo puedo tener un cargo, pero me tienen que especificar cuáles son mis funciones, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son los canales de comunicación, quiénes son mis jefes inmediatos, cuáles son actividades diarias, cuáles son anuales, cuáles son semestrales, etcétera, etcétera, justo para que yo sepa cuáles son pues todas estas actividades, responsabilidades, funciones que van inherentes a mi cargo. Okay. También con Taylor ya se empieza a enfatizar la parte de los incentivos salariales y premios por productividad.
Cuando ya se hacen racionales estas tareas y se miden los tiempos y también se selecciona al operativo de acuerdo a esa especialización y se le dice cuáles actividades va a estar realizando, pues obviamente también se tiene que contar con una serie de incentivos y premios que generen esa confianza, que generen esa motivación en los operativos. Entonces, muchas empresas lo que hacen son planes de incentivos salariales y de premios por producción. Hay empresas que de repente ponen un tope y en ese tope cada mes se revisa quiénes de los operativos están cumpliendo. ¿Qué pasa con estos premios por producción? Pues obviamente se motiva a que la gente produzca más, ¿vale? No basta con una remuneración. Estamos hablando que cada operativo pues tiene un sueldo, ¿no? Estamos hablando de este premio porque ese operativo está sobrepasando esos estándares de productividad. Ok, tiempo estándar. ¿A qué se refiere tiempo estándar? Bueno, es el tiempo medio necesario para que un operario realice la tarea debidamente racionalizada y equivale al nivel de la eficiencia representado por el 100%. La producción individual que alcanza el 100% de eficiencia se remunera de acuerdo al número de piezas producidas por encima del 100% de eficiencia. La remuneración por piezas se incrementa con premios por producción. Toda empresa debe de tener pues un tiempo estándar también que el operativo debe cubrir en cuanto a sus tareas y que deben de estar pues obviamente bien realizadas para generar esa productividad. Bien importante también para Taylor ya era enfatizar en las condiciones de trabajo. Aquí se comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo, de lo que se les paga, de los incentivos, sino en gran momento de las condiciones laborales, que estos van a garantizar un bienestar físico del trabajador y van a disminuir la fatiga. Hoy en día se está trabajando con esas condiciones, ¿no? Que desde Taylor y otros gurús de la administración, pues ya enfatizaban, la gente sí se contrata, la gente sí trabaja, hay una remuneración económica, pero ante todo se debe de cuidar todas esas condiciones que garanticen ese bienestar psicológico, ese bienestar físico del trabajador y que reduzca la fatiga y otros factores que están destruyendo. Y entonces hoy conocemos también a esas condiciones de trabajo como factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo psicosocial, físicos, que están regulados ante ciertas normas mexicanas. Ok, las condiciones laborales que más preocupaban a la administración científica desde ese entonces eran la parte de las herramientas de trabajo, con lo que los operativos tenían que estar, pues obviamente, al 100. Adecuación de instrumentos de trabajo, equipos para, pues, manejar la producción, distribución física de las máquinas y equipos para racionalizar el flujo de producción, el ambiente físico, el ruido, la falta de ventilación, la iluminación, la comodidad general del trabajo, para que no se reduciera la eficiencia del trabajador. Fíjense aquí cómo ya empiezan a identificarse todas estas condiciones que van a impactar en la productividad. Y si nosotros hablamos de un ambiente físico, que yo siempre he dicho que es aquello que no se ve, pero se siente, estaremos identificando que estos van a permear en gran momento a pues todas estas actividades que la gente está realizando. Muchas veces la gente 8 o 10 horas y justo tiene que haber un ambiente físico que motive, que genere esa adhesión a la empresa. Los principios de la administración científica pues son importantes y uno de ellos es la afirmación válida para determinar la situación. Entonces, aquí en este principio, pues lo que se busca es que se aplique todo esto que se ha manejado desde, pues, antaño a situaciones ahora sí reales, ¿no? El primer principio habla de planeación. Aquí se debe sustituir el criterio individual, la improvisación, el empirismo, o sea, las cuestiones de la experiencia del trabajador, por métodos basados en procedimientos científicos validados. Segundo principio de preparación. Se debe de elegir científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor en concordancia con el método planeado. Principio de control. Controlar el trabajo para asegurarse de que está ejecutándose de acuerdo con las normas establecidas
Y principio de ejecución, asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. Estos son los 4 principios que se manejan de la teoría de este señor, que la denominó teoría de administración científica. Hay varias críticas a esta administración científica. Obvio, pues hay personas que la han analizado y han encontrado pues algunas como deficiencias y lo vemos en las críticas. Una de ellas es la mecanización de la administración científica. Dicen los críticos que esta teoría se limitó a las tareas y a los factores directamente relacionados con el cargo y la función del operativo, pero se presta poca atención al elemento humano y se concibe a la organización como una máquina. De allí proviene la denominación de teoría de la máquina, dado a la administración científica. Bueno, creo que esta teoría, como ustedes lo están identificando, maneja como una serie de secuencias, maneja como una serie de elementos a los cuales se tiene que adherir la empresa y entonces por eso va delineándose como si se trabajara como una máquina. Superespecialización del operario es otra de las críticas. Al buscar la eficiencia de la administración científica, pues busca que el operativo sea más especialista y pues esto conduce a que haya una negación de la necesidad de comprender la situación total en cada nivel. Es decir, que los operativos solo conocen la labor que realizaban, más no la visión integral de todo el proceso de trabajo. Y esto sí es un gran error. O sea, los operativos sí tienen que ser especialistas, pero también se tendría que tomar en consideración los diferentes niveles para que hubiera una congruencia y con ello pues hubiera más efectividad. ¿Qué pasa cuando solamente nos enfocamos en un operativo? Pues obviamente los demás niveles se van a estar de cierta manera dejando a un lado y entonces no se podría lograr ese engrane en donde cada uno de los niveles supiera qué tiene que hacer y el impacto de su trabajo, ¿no? Muy bien, es algunas de las críticas que se están manejando con Taylor, pero bueno, yo creo que en ustedes a través de estas pequeñas pues clases se pudieran ustedes también cuestionar qué más se puede manejar como crítica de este señor. Muy bien. Con esto concluimos esta revisión de la administración científica de Taylor y vamos a hablar un poco más en un segundo video sobre pues una norma mexicana que está actualmente en boga, que es la NOM 035 y que justo es la que nosotros vamos a utilizar para poder realizar una pues descripción, un diagnóstico de la situación real de una empresa. Muy bien, por mi parte es todo. Nos vemos en este siguiente video.